Paz y bien, buenos días. Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar temprano por la mañana la gracia que el Señor nos concede de respirar, de vernos una vez más, de estar vivos y entregar nuestra vida hacia Él, a su creación. En un momento de silencio, guardemos, pensemos, traigamos a la mente aquello mal que hemos hecho. Y confiando en su misericordiosa pasión, recordando este tiempo de duras pruebas, con un corazón arrepentido, digamos con fe, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a ofrecer nuestra celebración de la palabra por nuestros sacerdotes encomendados a esta parroquia de la Divina Providencia, por Fray Jesús, por el Padre Pablo Torres, que se encuentran en ejercicios espirituales, reunidos bajo la sombra, bajo el manto de la provincia del Santo Evangelio de México. Igual vamos a unirnos a la acción de gracias de la familia Rivera Jaramillo. Que el Señor les conceda lo que está pendiente en sus corazones. También pedimos por cada uno de ustedes se encuentran en esta celebración de manera presencial, también quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales oficiales de nuestra parroquia. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia
Y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En la dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandamientos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Se pie? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
Escuchemos, hermanos, la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas, los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. El día de hoy el Evangelio nos trae una muy dura contradicción, porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que decimos, ¿verdad? Al inicio de la celebración hemos pedido por nuestros sacerdotes, nuestros padres, y ahora Jesús aquí nos dice: no llamen a nadie Padre, porque solo hay un Padre Celestial. Bueno, pues hay que recordar que no estamos hablando en el mismo sentido en el que el Evangelio aborrece a los que se vanaglorian, a los que se sienten más. Y por eso, en las lecturas, el canonista, ¿verdad?, o los dedicados a ordenar nuestras lecturas en ciclos, ha decidido muy detalladamente colocar cuál es el aspecto clave a señalar sobre decir a alguien maestro, elevarlo, ¿verdad? Bien, en la primera lectura escuchamos una actitud en la que nosotros podemos ser partícipes. Se le dice al pueblo de Sodoma, ¿verdad? Purifíquense, lávense, aparten de mi vista sus malas acciones, dice en el profeta Isaías, ¿verdad? Dejen de hacer el mal. Este mensaje es tajante y además es conveniente a nuestra Cuaresma. ¿Por qué? Porque quienes dejan de hacer el mal van a encontrar después frutos, van a ver cosas, van a hacerse dóciles, obedientes, y además serán saciados con los frutos de la tierra. No sin antes dar una advertencia: si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. El mensaje central parece entonces venir desde la primera lectura.
aquel que sea dócil, obediente, aquel que sea verdaderamente un hijo de Dios, es aquel que come los frutos de la tierra, frutos que da el Señor. Por eso, cuando ya sabemos la clave, cuando ya sabemos cuál es la sentencia, nos pega una conciencia de preguntarnos, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hacer este cambio? Por eso en el Salmo responsorial le pedimos, ¿verdad? Muéstranos, Señor, el camino. Dinos por dónde es. Bueno, entonces la primera lectura, que ya nos dio la clave, ¿verdad? Ser dóciles, obedientes, no hacer el mal. Nosotros preguntamos, bueno, Señor, dinos por dónde caminar, por dónde encontrar este camino de salvación. Estas dos ideas nos empujan ahora al Evangelio. Y en el Evangelio se ve qué es lo que no quiere el Señor. Porque dice, no sean como aquellos que ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Los judíos se cubren la cabeza al entrar a su sinagoga y tienen unos hilos, unos pelitos en el manto que les recuerdan hacer buenas obras. El judío que hace una buena obra le agrega un hilito más a la filacteria. Así que si estuviésemos en esa época y viésemos a un judío con las filacterias anchas, ¿qué significa? Que ese hace muchas obras buenas. Pero Jesús dice, hay quienes no hacen esas cosas buenas y las hacen anchas. Tienen unas cintas alrededor del manto que mientras más gruesa es la cinta, mejor persona era, porque había hecho un bien a alguien más. Había donado al templo, habría dado hospedaje a alguien, había dado un buen consejo. Y estos maestros no eran tan buenos maestros, porque a esos les gusta que los saluden en el parque, en las calles, les gusta que les digan, ahí va alguien bueno, algo que no es. Por lo tanto, Jesús dice, ustedes no sean así, hagan las obras buenas, dejen de hacer el mal, que el camino a la salvación es verdaderamente hacer las cosas bien. Ya más adelante en la Cuaresma nos dará las lecturas otras claves para poder vivir nuestro tiempo cuaresmal de la manera en que Jesús lo hizo. Y ahora recordamos pues entonces esta contradicción. Nos llamen padres. Bueno, pues lo hace llamar padres a quienes son sacerdotes. Nuestra iglesia tiene presbíteros, que significa ancianos, tiene guías de comunidades, de una porción de la iglesia que llamamos padre, párroco, y hay una porción más grande, y el que está encomendado le decimos obispo, y entre varios obispos tienen regiones, conferencias, hay un magisterio, hay una tradición detrás que sostiene nuestra iglesia. De ellos no habla el Evangelio. La palabra Padre
en nuestra iglesia viene de una tradición muy antigua. Cuando los cristianos no eran la religión aceptada y oficial del Imperio Romano, los cristianos tenían orfanatos, tenían mucha acción social. Recuerda que nuestra iglesia empieza con una acción social, como lo dice el Evangelio. No ensanchen las filacterias, hagan. Ustedes sean de los que no hacen el mal, los que se lavan, los que se purifican, los que ven a alguien que llora y consuelan. Pues bien, esos primeros cristianos, guías de comunidades, tenían orfanatos y eran los padres de la comunidad. De ahí viene nuestra tradición de llamar padres a los sacerdotes, a los presbíteros de nuestra iglesia. Nada que ver con la sentencia de Dios de decir, no llamen padres. Este padre que habla el Evangelio es aquel que se cree, que se levanta, que se ensancha y que no hace caso a su comunidad. Con ello tampoco excluyo a todos los sacerdotes, ¿verdad? Pero es nuestro deber, es nuestra fe decir cuál es nuestra vida con acciones, con obras y hacer la voluntad de Dios. Recapitulando entonces, no sean como aquellos que les gusta pasearse pensando que saben más. Diría el Señor, los que ensanchan las filacterias, ensanchan el borde de su manto, presumiendo lo que no son. Esos son los que hay que cuidarnos de no ser. Es verdad que vemos hoy en nuestra iglesia bastantes de estos, ¿verdad? Y nuestro deber es silencio, callaos, comprender, escuchar, y sobre todo pedir al Señor que cambie nuestra actitud y poco a poco cambiaremos nuestra iglesia, que seamos fieles a su indicación, que la da en el sentido último, en las últimas 2 líneas del Evangelio. Dice Jesús, para no caer en esto, para no ser como aquellos que se hacen llamar padres o guías o maestros. Si ustedes quieren servir, sean los últimos. Si quieren ser de verdad mayores, sean los más orillados a servir. Y aquí está su promesa, porque el que se enaltece va a ser humillado. Tarde o temprano Jesús nos dice, será humillado aquel que se enaltece. Jesús conoce la avaricia del hombre, la avaricia de los seres humanos, de querer ser más, y ha visto con sus propios ojos que quien sube por su propio mérito para enaltecerse, termina mal. Y por el contrario, aquel que se ha rebajado a sí mismo, aquel que ha sido humillado, se ve después enaltecido. Digamos lo que se ve recompensado. Y ustedes lo saben muy bien. Aquel que de veras le está yendo muy mal, Dios se apiada de él y lo favorece después. Esa pues es la idea, esa es la palabra de Dios que nos demuestra, ¿verdad?, qué hay que hacer. No sean malos,
cambien, aprendan a hacer el bien. Le pedimos cuál es el camino y nos dice eso, ¿verdad? No sean como aquellos que presumen y no lo son. No llamen maestros a esos. Si ustedes quieren ser buenos, háganse los menores y servidores y verán que serán enaltecidos. Que así sea, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra celebración de la palabra. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como verdaderos hermanos en Cristo, os damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Es verdad, hermanos, que este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo de Cristo os guarde para la vida eterna. Amén. Amén.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. De pie, por favor. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Le muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias Demos a Dios. gracias a Dios.
nos pedimos de María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un excelente día y les bendice. Paz y bien. Paz y bien.